Hola chicas y chicos de cuarto año, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a estudiar sobre el periodo de entreguerra y la crisis del liberalismo. Nosotros, es decir, vamos a estudiar desde el periodo que va entre el final de la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y el comienzo de la Segunda. Bueno, en clases pasadas nosotros estuvimos estudiando que Estados Unidos no había participado en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se había declarado neutral y eso le daba grandes beneficios económicos, puesto que podía comerciar tanto con los integrantes de la Triple Entente como los integrantes de la Triple Alianza. Sin embargo, a comienzos de 1918, un submarino alemán hundió una nave comercial estadounidense llamada Lusitania. Eso hizo que Estados Unidos decidiera entrar en la Primera Guerra Mundial dentro del bloque de la Triple Entente. Rápidamente, la entrada de esta potencia que tenía recursos económicos y humanos para dar a esta guerra tan larga y densa como había sido la Primera Guerra Mundial, llevó a que en 1918 venciera el bloque de la Triple Entente. El paso siguiente a la rendición de Alemania fue la firma de los tratados de paz. Se escribieron varios tratados que corresponden a palacios de cercanía de París, puesto que cada tratado se firmó en las cercanías de París en palacios, pero el más importante es el Tratado de Versalles. En esta foto se ve a George, Clemenceau, Wilson y Orlando, que son los representantes de las potencias vencedoras antes de firmar el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles tiene como principal característica que culpabilizó a Alemania como la única responsable de la Primera Guerra Mundial y se decidió sobre Alemania determinadas cuestiones. El Tratado de Versalles dice que, por ejemplo, Alemania debía devolver a Alsacia y Lorena, que era una región que había ganado el imperio prusiano a Francia en la guerra franco-prusana del siglo XIX. Ahí ese es el primer ejemplo de revanchismo, es decir, una reparación de guerra tiene que ver con la guerra actual, ¿no? Con una guerra que se había dado décadas anteriores. Por otro lado, se declara a Alemania culpable y debe pagar reparaciones sumamente costosas a los países vencedores. Alemania debe entregar su flota mercante, debe reducir su sistema y aparato productivo industrial y además, el más importante de las reparaciones que debe dar Alemania es que debió suprimir el servicio militar obligatorio, es decir, Alemania, que era una potencia industrial y militar a comienzos del siglo XX, debió, por decisión de los países vencedores, limitar su aparato militar. Eso va en contra de cualquier acta o de cualquier actitud diplomática, puesto que no se permite la decisión de una potencia extranjera sobre las políticas internas. Sin embargo, en el Tratado de Versalles lo hace. Este revanchismo de las potencias vencedoras contra Alemania ya hemos visto que va a dar el nacimiento del nazismo alemán durante el periodo de entreguerra. Otra de las consecuencias de la finalización de la Primera Guerra Mundial es que Estados Unidos se convierte en una potencia. Estados Unidos logra un despegue económico gracias a que durante la Primera Guerra Mundial era la que vendía productos industriales a los países beligerantes. Y por otro lado, se convierte en potencia, puesto que además es reemplazada la libra esterlina como moneda de cambio internacional, es reemplazada por el dólar. Y fíjense que acá en este cuadro se ven las reservas de oro por millones. Fíjense Estados Unidos, el gran despegue que tiene entre 1913 y 1919. Por lo tanto, debe quedar claro entonces que la Primera Guerra Mundial deja a Alemania en un estado de culpabilización por parte de las potencias vencedoras y a Estados Unidos como una gran potencia económica. Otra
de las cuestiones que voy a plantear en la clase de hoy es que la Primera Guerra Mundial cuestiona los pilares de la sociedad liberal occidental. Nosotros habíamos estudiado la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y que las ideas que surgen de esas dos revoluciones son el liberalismo político y económico. Durante años, Europa y el mundo aceptó esos conceptos como verdades absolutas. Es decir, se consideraba que el capitalismo era el sistema económico a seguir y que no había cuestionamientos del mismo. Sin embargo, nosotros sabemos que Rusia en 1917 desarrolla una revolución, la Revolución Rusa, donde se logra la dictadura del proletariado, donde los bolcheviques quedan en el poder, y luego de la muerte de Lenin es Stalin el que va a gobernar Rusia con un modelo alternativo al capitalismo, que es el comunismo, y que es muy exitoso. Por lo tanto, acá es el primer cuestionamiento al liberalismo económico. Antes se creía que solamente el capitalismo era el modelo posible, mientras que a partir de 1917, con la Revolución Rusa y con el liderazgo de Stalin, se descubre que el comunismo es otra forma de desarrollar la vida política y económica. Y por otro lado, lo que se va a dar es un cuestionamiento desde la derecha. Por un tiempo largo, luego de la Revolución Francesa, habían valores como eran la razón, la educación, la ciencia, el respeto por el otro, por la condición humana. Eran valores que eran absolutamente aceptados por el mundo. La democracia, la república, los derechos de los trabajadores, la igualdad, eran cuestiones o valores aceptados absolutamente. Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial y en este periodo de entreguerra, comienza un cuestionamiento muy fuerte de estos valores desde la derecha. Ya no se aceptaba, ya no le resultaba suficiente la idea de la razón y del racionalismo, y se empezó a desarrollar movimientos de alcance mundial que son conocidos como el fascismo y el totalitarismo. Estas distintas versiones de fuerzas de la derecha, que pueden ser el fascismo italiano, el nazismo alemán, el franquismo en España, fueron en primer plano nacionalistas. Es decir, estos partidos tenían un gran resentimiento contra algún otro Estado extranjero. Por lo general, tiene que ver con las guerras perdidas o por no haber conseguido un vasto imperio o por las reparaciones de Versalles contra Alemania. Por lo tanto, una de las patas del fascismo y el totalitarismo es el nacionalismo, es decir, el odio hacia otro Estado extranjero. Y por otro lado, además del nacionalismo, fue acompañado por el antisemitismo, es decir, diversos movimientos políticos tienen una gran y latente hostilidad hacia los judíos. Erich Hobsbawm plantea que los judíos en el periodo de entreguerra simbolizaban a lo más odioso del mundo injusto, eran como un símbolo del odio al capitalismo financiero. El fascismo y el totalitarismo impulsan el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial a cosas absolutamente nefastas, violentas, agresivas, irracionales, como lo demuestra esta foto. El fascismo y el totalitarismo impulsará al nacionalismo y al antisemitismo. El antisemitismo está reflejado en esta fotografía. Fíjense, esta imagen es difícil de entender y de creer que haya sucedido. Esto es un campo de concentración con niños judíos
Y fíjense que hasta el bebé que tiene a UPA esa señora tiene un traje de recluso, de presidiario. Bueno, a esto estoy hablando cuando se menciona el nacionalismo y el antisemitismo que nace en el periodo de entreguerra y se polariza durante la Segunda Guerra Mundial. De esto es lo que vamos a trabajar en este periodo, la caída de los valores liberales. La revolución industrial había desarrollado la idea que el capitalismo era el único mundo posible. Y la Revolución Francesa, las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la democracia, la república como únicas formas de vida. Sin embargo, el nazismo y el totalitarismo y el fascismo hacen que empiece un mundo absolutamente cruel, irracional, que vamos a estudiar a partir de esta clase. Bueno, chicos, espero que hayan entendido lo que intento plantear y que les quede cuestionándose este tipo de imágenes, ¿no? Niños presidiarios hasta un bebé con un traje de recluso. Bueno, de eso se va a tratar estas clases, la caída de las ideas del liberalismo político. Les mando un beso grande, espero que les haya servido este video.